mal agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Vaya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Vaya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras oirán
eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí.
Buenas noches, hermanos y amigos. Esperamos cultivar y desarrollar relaciones significativas entre ustedes como amigos. Y ya finalizando nuestras noches de campaña, esperamos que se hayan sentido súper bien. Y les damos en esta noche una grata bienvenida y que nuestra amistad como iglesia pueda seguir. Gracias por haberse conectado. Y ahora vamos a leer la lectura bíblica para el tema de esta noche, que lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 40, y nos dice así: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Nuevamente, buenas noches para cada uno de los presentes, para cada uno de los que se conectan en nuestra transmisión de nuestra semana de conferencia titulada El Santuario GPS Divino, la ruta que nos conduce a la vida eterna. En esta noche, mi apreciado amigo y hermano, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, pero a la vez, en ese momento hacemos la invitación para que nos unamos en oración y para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón, dándonos entendimiento, sabiduría, para que la palabra de Dios deje huella en nuestro corazón y entonces, como ser humano, pueda tomar la mejor decisión por nuestro Salvador. Así que pido en ese momento que me acompañen, nos acompañen y todos juntos oremos a Dios. Oremos. Amante Padre, es un privilegio maravilloso que tú nos permites que en este momento de la noche podamos dedicar un espacio al estudio de tu palabra. De esta forma, queremos que el siervo que tú has elegido pueda ser instruido, capacitado y guiado por ti para que sus palabras puedan entrar a lo más profundo de nuestro corazón. De esta forma, pedimos de forma también especial por todos nuestros oyentes, los que se conectan en nuestra transmisión, para que el poder del Espíritu Santo toque sus vidas, para que la unción tuya pueda llegar a sus corazones transformando para vida eterna. Y de esta forma, oh Dios, que esta noche el mensaje que nos trae su siervo, que tú has escogido, podamos entender entonces que tú eres un Dios de orden, que tú eres un Dios de principio, que tú eres un Dios perfecto y que como ser humano, mi deber es entonces seguir tus pisadas, es entonces obedecerte, es entonces serte fiel, es entonces ser aquel hijo que desee todos los días honrarte y glorificar tu nombre. Así que en esta noche pedimos la unción para cada uno de los que se conectan, para tu siervo, el predicador, y permítanos entonces disfrutar de este alimento espiritual. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.
Muy buenas noches, mis apreciados. Qué gusto volver a estar con ustedes. Qué gusto volver esta noche a seguir estudiando la palabra de Dios, y especialmente en un tema tan hermoso como es el santuario. Espero que hayan aceptado el desafío de estar leyendo el libro de Levítico, que ya vimos que es la forma más pedagógica que Dios ha dado a su pueblo, a todo ser humano, para que aprenda de este lindo tema y se prepare para la patria celestial. Así que vamos a continuar hoy. Permítanme compartir con ustedes y vamos a ir aprendiendo. Esta noche el tema lo he titulado Significado del orden de los implementos del santuario. Quiero que abran sus Biblias y vamos a mirar en el orden en que fueron hechos y en el orden en que Dios autorizó que se ubicaran en el santuario. ¿Listos? Entonces, si abrimos nuestra Biblia en Éxodo, el capítulo 40, ¿sí? El versículo 3, bueno, desde el 1 en adelante, pero quiero a partir del 3, y noten como dice, lo subrayé con rojo y puse un número de secuencia para que entendamos mejor. Dice así la palabra del Señor: y pondrás en él, es decir, en el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Entonces, primero, ¿el qué? El arca del testimonio. Y la cubrirás con el velo, es decir, debía colocar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El versículo 4 dice: meterás la mesa y la pondrás en orden. Entonces aquí el segundo elemento que el Señor mandó a hacer y que se ubicara ahora es en el lugar santo, es la mesa. Y ahí mismo el versículo dice: y meterás también el candelabro. Entonces, tercero, ¿el qué? El candelabro. Y le dijo: encenderás sus lámparas. Recuerden que el versículo no dice que está hablando con Moisés. El versículo 5 dice: y pondrás el altar de oro. ¿Sí? Ese altar de oro dice para el incienso. Es decir, que el altar de oro es lo mismo que llamaremos el altar del incienso. Es el cuarto. Si vamos al 6, al versículo 6, dice: después pondrás el altar del holocausto, ¿sí? Delante de la entrada del tabernáculo. Es decir, ya estamos hablando del atrio, ¿sí? Del atrio. Eso es delante de la entrada del tabernáculo, ¿sí? De ese tabernáculo de reunión. Y el versículo 7 dice: luego pondrás la fuente. Y escuchen dónde: entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. ¿Sí? Entonces, ahora miraremos el orden. Recuerden, entonces, de último, mandó el Señor a hacer y colocar, ¿qué? La fuente. Ahora, quiero que miremos algo interesante, lo que dice el versículo 10. El Señor dijo que ungiera el altar del holocausto y todos los utensilios. Y dice: y santificarás el altar, y será un altar santísimo. ¿Sí? Luego dice: ungirás la fuente, su base, y la santificarás. Pero note que en la fuente no dice que será santísima. Solo habla la palabra, en todos los elementos, habla de la palabra que será un altar santísimo. Habla del altar del holocausto, que era hecho en bronce.
¿Por qué habla así del altar del holocausto? Escúcheme, porque era el único elemento al cual tenía acceso el pueblo. Era el único elemento que el pueblo se podía acercar. ¿Sí? El resto de ahí para allá no podía, él no podía ir hasta la pila, hasta el lavacro, menos entrar al lugar santo, menos al lugar santísimo. Así que vamos a aprender algo interesante aquí en este orden. Pero vamos a ver algo primero. El propiciatorio, ya lo vimos ayer, la tapa era toda de oro macizo, ¿sí? El arca era de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, ¿sí? La mesa era de madera de acacia forrada en oro puro, ¿sí? En oro puro. Y ya sabemos que tenía 12 panes en 2 hileras de 6, ¿sí? Y el altar de bronce o el altar del sacrificio era también de madera de acacia, pero forrado en bronce. Luego, el altar del incienso era cuadrado, también de madera de acacia, pero forrado en oro puro, ¿sí? Ahora, el candelabro era hecho de una sola pieza de oro macizo. Se utilizó para ese santuario, para ese candelabro, un talento de oro fino, aproximadamente serían 34,19 kilos, 34 kilos 19 gramos. Y la fuente era hecha de bronce lustrado, era de los espejos que dieron las mujeres. En esa época los espejos no eran como hoy, que son de vidrio, ¿sí? No, eran de bronce. Se tomaba el bronce, se hacían láminas y se pulía lo más posible hasta que la persona veía su imagen. Ese fue el tipo de espejos que donaron las mujeres para hacer ese altar, esa lavacro, ¿sí? Ese lavacro. Ahora, vemos también ahora coronas y cuernos. Quiero que tomen en cuenta esto. En el arca del pacto, encima y alrededor de ella había una corona de oro, ¿sí? Encima y alrededor de ella. En la mesa de los panes había una corona de oro alrededor y debajo de la moldura otra corona de oro. Es decir, que en la mesa de los panes había 2 coronas. Y es interesante que también 2 secciones de panes, 2 hileras de 6. Ahora, el altar de bronce tenía 4 cuernos de bronce, uno en cada esquina superior, ¿sí? Y el altar del incienso tenía también 4 cuernos, pero eran de oro, a diferencia del altar del incienso, que eran de bronce. Pero también había una gran diferencia, y era que tenía una corona de oro alrededor, el altar del incienso. 4 cuernos, una corona de oro alrededor. Y de los 2 últimos elementos que vamos a hablar, del candelabro, no se dan las medidas. No dice tamaño ni el espacio que ocupaba. Se dice que estaba al lado sur. Y de el lavacro también no se dice nada en cuanto a la forma y tamaño. No se dice nada de eso, ¿sí? No se dice nada en cuanto a la forma y tamaño. No aparece en la Biblia ni en espíritu de profecía. Sigamos. Bueno, las medidas ya vimos en el arca del pacto, 1 metro con 11 centímetros, 67 de ancho, 67 centímetros de alto. La misma medida las tenía el propiciatorio. Ahora, las medidas de la mesa eran de 90 centímetros de larga, por 45 codos de ancho y una altura de 1,5 codos, es decir, 67
centímetros y medio. El tamaño de cada torta, de cada pan, era de 4 kilos, cada pan, cada torta. ¿Sí? Así que imaginémonos ese tamaño de tortica de cada una. Eran 12 tortas de ese tamaño. Ahora, ya dijimos en cuanto a tamaños y medidas, la fuente, no hay tamaño, no hay forma, hecha de bronce lustrado. Es el único, en el candelabro es el único elemento santuario que no sean las medidas, hecho de una sola pieza. Ya dijimos cuánto era su peso. El tamaño y medida del altar del sacrificio, 2,22 metros, 2 metros 22 centímetros de largo, de ancho 2,22 y de alto 1,33 metros. El altar del incienso era 44,45 centímetros, es decir, 44 centímetros, casi 45 centímetros, lo mismo de ancho, y de alto era de 88 centímetros, casi 89 centímetros. Los dos eran cuadrados. Ahora, vamos a mirar la ubicación, a recordar la ubicación, y vamos a aprender por qué esa ubicación. Porque recuerden que todo lo que hace nuestro Dios no lo hace al azar. Todo tiene su orden y todo tiene su propósito. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue el primer elemento? Claro, el arca del pacto en el lugar santísimo. ¿Sí? Luego, ¿cuál otro elemento? Correcto, la mesa con los panes. Después seguía, correcto, el candelabro. Eso me gusta, que están ahí, están activos. Y luego, sí, el altar del incienso o altar de oro. ¿Sí? Así se ocupaba en todo el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el otro en el atrio? Correcto, el altar de bronce o el altar del sacrificio. ¿Y cuál fue lo último que hablamos que se colocaba? Correcto, la fuente o lavacro con agua. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué significado tiene? Primero, el cambio del ser humano debe surgir de adentro hacia afuera. Si notan cómo, permítanme usar el puntero, si logran verlo, de adentro, lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Así debe ser nuestro cambio, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Así debe ser. En segundo lugar, y allá aprendimos que la fuente de bronce con agua significa el bautismo. ¿Sí? El bautismo. Recuerden que los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies para poder iniciar las ceremonias. Cualquiera que se atreviera a no hacer eso y se iba al altar del sacrificio, moría instantáneamente. El ángel que cuidaba el santuario lo tocaba y moría. Entonces, lo que nos está enseñando aquí, que cuando dejó de último el Señor que se colocara, es el bautismo. Es decir, el ser humano necesita entender un texto y ahora se lo voy a mostrar. Así que el bautismo, tal cual lo dice Jesús, es la clave de la salvación. Recuerden eso, tal como lo dice Jesús. ¿Sí? No como lo han inventado ahora. Y discúlpeme, no estoy hablando mal de ninguna religión y de ningún líder religioso. ¿Sí? Pero en la Biblia no está el bautismo de infantes, de bebés. Y que si el niño muere sin bautismo, que va a un lugar que se llama el limbo. Eso no se encuentra en la Biblia. Eso no. Nada de eso. Nada de eso. ¿Sí? Entonces, debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora les voy a mostrar por qué que es clave de salvación. Y tercero, escúchenme,
todo está listo para la salvación. Lo único que el hombre debe hacer es entender el siguiente texto. Por eso le dije que trajeran sus Biblias. Marcos 16:16. Vamos a ver qué dice Marcos 16:16. Lo coloqué en pantalla. El que crea y sea bautizado será salvo. Recuerden que dije que todo estaba listo para la salvación. Mírenlo aquí así. El que crea. La flechita nos está indicando ahora hacia el altar del sacrificio. El que crea en quién. En que Jesús es el Mesías. El que crea que Jesús murió en la cruz para salvarnos del pecado, para salvarlo a usted del pecado. El que crea. ¿Sí? Luego dice, y sea bautizado. ¿Sí notan? Es decir, que lo primero que debemos hacer nosotros es creer en Jesús como ese gran sumo sacerdote, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa creencia segura, solicito el bautismo. Y luego dice, será salvo. ¿Sí? Ahora es interesante que Jesús se bautizó y era el Hijo de Dios. ¿Pero por qué él se bautizó? ¿Porque tenía pecados? No, para darnos ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa, él se hizo humano y como humano debía bautizarse. Como humano debía bautizarse. Por eso él se bautizó. Y se bautizó a la edad de 30 años, en el año 27. La Virgen María lo llevó, fue a presentarlo. Es decir, a que allá en el templo, su nombre quedara registrado en el libro de la descendencia. ¿Sí? No fue a bautizarlo. Jesús se bautizó a la edad de 30 años. ¿Sí? Ahora, y es algo interesante, María no fue al bautismo. No fue al bautismo, no se menciona ni María ni ninguno de sus hermanos. Jesús se despidió de María y fue al bautismo. Hay algunos que dicen, mire, yo me voy a bautizar cuando mi esposa decida bautizarse, cuando todos mis hijos decidan bautizarse. No. Si usted siente la impresión, bautízate y será grande bendición para tu hogar. Claro, sería hermoso que la esposa, el esposo y los hijos en edad de bautismo se bautizaran. Hermosísimo. Pero no saquemos achaques ni demoremos que hasta que se bautice mi esposa, que hasta que se bauticen mis hijos. No. Noten, Jesús, María no fue. ¿Sí? No dice, la Biblia no dice que Jesús le dijo a María, mami o mamá, por respeto humano. No le dije, me voy a bautizar y comienzo mi ministerio. No, él se fue solo. José ya estaba muerto. ¿Sí? Así que si eres tocado en estos días por el Espíritu Santo para solicitar el bautismo y estás completamente bien para el bautismo, es decir, eres casado, no hay problema para que usted pueda guardar el sábado, ¿sí? En fin, sería interesante y hermoso que usted se bautizara. Porque noten, el que crea y sea bautizado, escuche, será salvo. ¿A qué indica? Y la flecha nos va a indicar hasta el lugar santo. ¿Sí? En el lugar santo está el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y ya aprendimos qué significan esas tres cosas. Sí. El candelabro significa la iglesia. O sea, que usted debe asistir a la iglesia. La mesa con los panes indica que el Señor ya le tiene a usted la provisión de todo. No necesitas trabajar en sábado. Créelo. Por eso nos bautizamos en la iglesia adventista. Y por eso confiamos en el Señor y no trabajamos en sábado. No. Así sea un sueldo inmenso. Dios tiene ya lo necesario, lo básico para nuestra vida. Y Él escuchará nuestras oraciones.
y estará atento a nuestra vida. Por eso dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Continuemos. Cuando nos bautizamos, entonces recibimos, ¿se acuerdan de Eureka? ¿Sí? Recibimos el pasaporte. ¿Sí? El pasaporte, el verdadero pasaporte al cielo. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, cuando nos bautizamos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Mesías, entonces se nos da justicia imputada. Cuando vamos asistiendo a la iglesia, guardamos el sábado, oramos, todo, es una justicia impartida, es la que nos va capacitando constantemente, cambia nuestro temperamento, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y nos vamos haciendo idóneos para el cielo, porque luego vendrá la vida eterna. Eso es lo que muestra el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sigamos. Ahora, enseñanza clara, otra enseñanza clara en el santuario. Y ya sabemos la importancia salvífica del bautismo. Y miren esto, vamos a recordar algo acá. Permítanme, corro tantico la imagen. ¿Listo? Permítanme aquí. No, dejémosla aquí. Romanos 8, 3 al 5. Escuchen bien. La importancia salvífica del bautismo. Es en pregunta que comienza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Sí? Escúchenme, ahí no está diciendo que bautizados solo en el nombre de Cristo. Ahí lo que está diciendo es que cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, aceptando a Jesús como el Mesías, ya le mostré en el atrio. ¿Sí? Aceptándolo como el Mesías, como el que murió en la cruz, resucitó y vendrá. No está cambiando la orden divina de que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, que el bautismo debe cumplir tres cositas. Una, que simboliza la muerte de Cristo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Jesús, después de que murió en la cruz, ¿sí? Que murió a las 3 de la tarde, lo bajaron, reclamaron el cuerpo, lo bajaron, y antes de que se llegaran las horas del sábado, lo sepultaron. Eso es lo que sucede cuando nos bautizamos, cuando el pastor nos toma y nos coloca bajo el agua, nos mete en el agua. ¿Qué se hace con un muerto? Hay que sepultarlo. Y noten, sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, resucitamos. Ya tendremos una vida nueva cuando somos bautizados, ¿sí? Y usted debe, cuando usted solicita bautismo, usted debe estar seguro, debe estar confiado y todo. Y debe esto, ya no es que se vuelva aburrido. Porque yo no sé si perdónenme lo que voy a decir, pero parece que a veces bautizáramos en jugo de limón. Porque la persona se vuelve seria, se vuelven extremistas, se vuelven, claro, tampoco va a ser un relajo. Pero es que el bautismo da nueva vida, ¿sí? Tampoco voy a llegar a la iglesia riéndome cara. No, pero debo cambiar. Sí, debo cambiar. Pero algunos se bautizan y creen que, mejor dicho, que ya es pecado reírse, es pecado esto. No, 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 no. Andamos en vida, ¿qué? Nueva. Y noten el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, escuchen, así también lo seremos en la de su resurrección. Escuchen, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque así como Jesús resucitó, todo el que se bautice, como el Señor ha pedido en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y lo hace a conciencia y se mantiene firme en el Señor, cuando si llega a morir, el Señor lo resucitará. Y cuando Él venga, si llega a estar vivo, esa persona la llevará, la transformará y le dará vida
eterna. Así que entonces, cuando uno se bautiza en lo más hermoso, recibe, recuerden, el pasaporte al cielo. Es esa muerte en la cruz. Recuerden, Cristo murió un viernes y es interesante lo siguiente que se ve también en el bautismo. Y resucitó el primer día de la semana. Entonces, si murió un viernes y resucitó el primer día de la semana, ¿qué día descansó en la tumba? ¿Ah? El sábado. ¿Sí notan? O sea, que el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo indica eso. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y además está explícito, el sábado. Por eso debemos descansar en sábado. Nunca se te olvide eso, la importancia salvífica del bautismo. Ahora, vamos a otra enseñanza clara de Dios en el santuario, y es la verdad de los 10 mandamientos. ¿Cómo así? Miren, un día el Señor le dijo a Moisés, cuando llegaron al Sinaí, le dijo, sube al monte, ¿sí? Sube al monte y te voy a entregar los 10 mandamientos. Le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se las dio a Moisés en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Las tablas fueron moldeadas por Dios. La escritura fue escritura de Dios. ¿Sí? Éxodo 32:19 dice algo interesante, que cuando Moisés bajó, ya sabía que su pueblo se había vuelto idólatra. ¿A través de qué? Con el becerro de oro. Y entonces llegó y ¿qué hizo frente a todos? Las agarró y las partió. Escuchen, Moisés no estaba enojado. No estaba enojado. No. Moisés le dio tristeza de ver el asunto y Dios le dijo, parta delante de todos los 10 mandamientos, pártalos, porque han violado el pacto. ¿Saben por qué? Porque esas 10 mandamientos que estaban escritos en las tablas de piedra, ellos lo habían escuchado, porque Dios hablaba en voz fuerte y todos escucharon clarito los 10 mandamientos. Todos escuchaban clarito los 10 mandamientos. Luego venían escritos lo que ellos ya habían escuchado. Por eso el Señor no les perdonó lo del becerro de oro. Y murieron casi 3,000 personas. ¿Sí? Porque el Señor ya las había, Él no las dictó, Él las dijo y las fue escribiendo. El pueblo lo escuchó. ¿Sí? Ahora, pero un día más tarde el Señor le dice a Moisés que volviera al monte, pero ahora a Moisés le tocó labrar las tablas. Deuteronomio 10, 3 al 5. Moisés labró las tablas como las primeras, las llevó otra vez al monte y allí, escuchen, Dios mismo escribió lo mismo que estaban en las primeras, escuchen, lo mismo que estaba en las primeras tablas. ¿Sabe? Un día escuché a un científico, a esas personas que se las dan, perdónenme la expresión, que porque tienen títulos se las dan de muy sabios, diciendo que como solo Moisés, ¿quién estuvo testigo de los 10 mandamientos? Que nadie, porque Moisés solo, pero a esa persona se le olvida que Dios, ellos iban escuchando lo que Dios iba escribiendo. Bien clarito. Ahora, ¿saben una cosa? Que las tablas originales de los 10 mandamientos están en el cielo. Apocalipsis 11:19. Entonces, es interesante lo siguiente, que la ley está escrita 3 veces en tablas de piedra. Escúchenme, 3 veces. ¿Cómo es posible que entonces hoy digamos que el día de guardar es el domingo? Y que Jesús, el día de la resurrección, dijo que cuando la resurrección se celebra es con el bautismo, no con guardar el día en que Jesús resucitó. ¿Sí? Entonces, ¿notan? 3 veces y en tabla de piedra. Y el mismo Dios las escribió 3 veces, el mismo Dios. ¿Ah?
Por favor, quiero que aprendan bien eso. Ahora, algo interesante que encontré también. Miren, en la Biblia están escritas, los 10 mandamientos están escritos en Éxodo 20. Y cuando usted lee el cuarto mandamiento del sábado, le dice, y guardarás el sábado porque yo soy el creador del cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes. Es decir, por creación debemos guardar el sábado. Cuando vamos a Deuteronomio 5, es una recapitulación que hace Moisés, ¿sí? Y el Señor le permite en esa recapitulación que él haga algo también con el cuarto mandamiento. Ya no va a decir porque el Señor es el creador del cielo y la tierra. No, va a decir, recuerda de guardar el sábado porque yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, para que me sirvas. Es decir, que en Deuteronomio 5 muestra que el cuarto mandamiento se da por redención. Pero apreciados, los invito a que busquen ahora mismo, si tienen ahí su Biblia, Deuteronomio 27. No aparecen los 10 mandamientos ya escritos ahí, pero hay una orden que Dios le da a Moisés y Moisés le dice al pueblo. Cuando entren triunfantes, recuerden que Moisés no puede entrar, cuando entren triunfantes y se van a reorganizar todos, van a recibir las tierras, se reorganizan, porque no van a vivir como vivieron aquí en el desierto, se reorganizan, por favor, van a buscar piedras grandes, las van a pintar bien pintaditas, no van a labrar nada a martillo, bien pintaditas, y van a escribir los 10 mandamientos. No están ahí escritos, pero esa fue la orden y eso se hizo. Entonces, noten, Dios escribió 3 veces los 10 mandamientos en tabla de piedra. ¿Sí? Y aparecen escritas en la Biblia, ¿sí? En Éxodo 20, que fue las mismas tablas que partió Moisés, pero que luego el Señor vuelve a escribir. En Deuteronomio es una recapitulación, Moisés no las está escribiendo, es una recapitulación que él hace. Y en Deuteronomio 27 está escrita sobre piedra, no la escribe Dios, la escribe el ser humano. Miren cómo es Dios con nosotros. Las escribe por creación. Y recuerden, Adán y Eva, el primer día que descansaron como pareja fue el sábado. Así iniciaron sus labores. El sábado descansaron y al día siguiente, la segunda semana de la creación, que era la primera para ellos, inician descansando, 7º día. Y el primer día, al otro día, comienzan sus labores por creación. Ahora el Señor permite que el ser humano recapitule y recuerde que lo redimió. Y Dios permite que su pueblo se organice, se tenga que reorganizar, pero que nunca olvide esos 10 mandamientos. Ahora, apreciados, quiero que aprendamos otra cosita, la verdad del sábado. ¿Cómo así? Miren, en el atrio, el día sábado eran 4 corderos que se daban. Era un cordero todos los días, se llamaba el continuo. ¿Sí? Era un cordero de un año todos los días, pero por ser sábado el Señor pedía 2, o sea, uno más. Entonces, 2 en la mañana a las 9 de la mañana y 2 en la tarde a las 3 de la tarde. Ahí se ve que se guardaba el sábado. Ahora, números 28, 3, 4 y 9 y 10. Ahora, en el lugar santo, recuerden que los panes eran cambiados ¿en qué día? Levítico 24, 8 y 9, el día sábado. Ahora, recuerdan que en el arca está una porción del maná y en una urna de oro. Recuerdan Éxodo 16, 22, que el maná no caía en sábado. Ahí está la verdad del sábado. Y ya en Eureka aprendimos, ¿sí? Que es sábado y no domingo, que el ciclo semanal nunca ha sido interrumpido. Eso lo ha dicho el Observatorio de Greenwich y el Observatorio Naval en Estados Unidos. Y que el sábado de nuestros días es el mismo sábado que el Señor
siempre ha establecido. Ahora, apreciados, el Señor hace algo interesante y es una orden de prender las lámparas. ¿Sí? De prender las lámparas. ¿Para qué el Señor hizo prender las lámparas? Y se lo dijo a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado de la cortina, del lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Así que, ¿qué significado tiene? Moisés entonces prende el candelabro, prende las 7 lámparas. No se pierda eso. ¿Qué significado tiene? 1. Se inician las labores en el lugar santo. No se pierda eso para el próximo programa. 2. Dios mismo prendió fuego al altar del incienso. Y 3. Dios aceptó la ofrenda del altar del holocausto y tomó posesión del santuario. ¿Sí? Tomó posesión del santuario. Así que, apreciados, voy a dejar aquí y mañana voy a complementar esto porque me emocioné, pero ya el tiempo ha transcurrido y tampoco puedo abusar del tiempo. Entonces, vamos a dejar aquí y vamos a ver algo interesante junto con el otro tema, y es que el trono de Dios se mueve, tiene ruedas, en fin, vamos a mirar eso. Entonces, mi apreciado, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, que Dios me le guíe siempre, y nunca olvides, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha pedido que te bautices, hazlo. Recuerda mi número, 316-445-2342. Me llamas y con gusto nos ponemos de acuerdo y hacemos un lindo programa para su bautismo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por lo hermoso que es estudiar el santuario. Hemos aprendido unas grandes verdades. Mañana, si tú lo permites, continuaremos. Lo haremos de la mejor manera, todo para tu honra y tu gloria. Señor, pero también te pido que toques el corazón de nuestros amigos, que no les dejes en paz hasta que ellos se entreguen completamente a tu servicio y especialmente a través del bautismo, para que ellos puedan ser salvos por la gracia de Dios y nos preparemos como pueblo especial y poder decir un día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por este plan hermoso y que todos podamos ser salvos. Guíanos, guárdanos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, ya mañana no es en la noche. Ya mañana no es en la noche, porque mañana es sábado, ¿sí? Entonces, mañana el tema será a las 11 de la mañana, pero los invitamos desde las 8:30, que vamos a tener el programa de escuela sabática y luego pasaremos al culto divino. Como mañana tengo más tiempito para el tema, entonces vamos a complementar el tema de hoy y mañana finalizaremos con un tema que sé que les va a servir muchísimo para la vida espiritual. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, mañana los esperamos entonces desde las 8:30 de la mañana. Si usted no puede estar con nosotros desde las 8:30, entonces lo esperamos que se conecte, le enviaremos el link, que se conecte entonces a las 11 de la mañana para que entre todos completemos este lindo tema y aprendamos más del amor del Señor. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya.
nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario.